Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, como todas las semanas, aquí en la TV Cooperativa. Le contamos lo importante de nuestra Latinoamérica, siempre desde una mirada muy particular. Y vamos a arrancar esta semana contándoles que el embajador argentino en Perú, Enrique Luis Vaca Narvaja, recibió al parlamentario pampeano Nelson Nicoletti, parlamentario precisamente del Mercosur, para charlar en una agenda que fue programada con anterioridad por la presidenta del organismo, Cecilia Brito. El embajador, quien tuvo un importante paso por el Mercosur, demostró claramente estar al tanto de esta realidad latinoamericana, en cuya descripción coincidimos, como también en la forma de avanzar hacia los objetivos comunes. La búsqueda de crear trabajo y mejorar los niveles de igualdad son metas irrenunciables. En el fluido diálogo con el embajador, quien por otra parte coincidió con nuestro ex gobernador Néstor Aguad en su destino en Paraguay, se establecieron puentes directos para aportar al esfuerzo del gobierno de La Pampa en su propósito de modificar la matriz productiva provincial para agregarle el comercio internacional, tarea en la que está abocada la repartición a cargo del licenciado Sebastián Lastiri, quien facilitó información al parlamentario para esta reunión. El embajador manifestó su satisfacción por el fuerte mejoramiento de las exportaciones de Argentina a Perú, a lo que contribuyó La Pampa, que pasó de $375.000 en el año 2022 a $4.394.000 en el primer trimestre de este año. La variación es porque Gente de La Pampa inició sus exportaciones de aceites, precisó el titular de ICOMEX, Sebastián Lastiri. Continuamos en Perú. La presidenta Dina Boluarte dijo que el tema del adelanto de elecciones ya estaría cerrado y que ella seguirá trabajando hasta julio del año 2026. Mientras siguen las protestas, Dina Boluarte y el primer ministro firmaron un decreto que autoriza el ingreso al país de tropas estadounidenses, como lo veíamos en programas anteriores, con el pretexto de adiestrar a los militares peruanos. Lo vemos. Dina Boluarte, quien asumió el poder luego del golpe parlamentario del 7 de diciembre de 2022 contra el expresidente Pedro Castillo, anunció que el tema del adelanto de las elecciones ya estaría cerrado y que ella seguirá trabajando hasta julio del 2026. Luego de una marcha en Lima para exigir su renuncia en lo que parecía un reinicio de las incesantes protestas de principio de año, Boluarte se retractó de su propuesta de finales de enero de acortar su periodo y adelantar los comicios a 2024. Y mientras siguen las protestas, Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola firmaron un decreto que autoriza el ingreso al país de tropas estadounidenses bajo el pretexto de adiestrar a los militares peruanos en la lucha contra la convulsión social y el terrorismo. El gobierno también anunció el ingreso de medios aéreos, náuticos y personal militar especializado, además, claro está, de servicios de inteligencia añadidos. Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre, luego que el Parlamento destituyó a Castillo, de quien era vicepresidenta. Castillo intentó previamente disolver el Parlamento, pero fracasó porque no recibió el apoyo de los militares ni de la élite empresarial. El Parlamento unicameral y la presidenta mantienen elevados índices de rechazo, según todas las encuestas. Ipsos Perú reveló un reciente sondeo en el que el 81% de los peruanos rechaza la labor del Parlamento y el 77% desaprueba la gestión de la gobernante.
Boluarte dijo que desde el inicio de su gobierno hasta febrero estuvieron de bomberos, apagando casi 500 manifestaciones violentas. Las protestas que exigían su renuncia empezaron en los Andes y llegaron a Lima. Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicaron en mayo que los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza al apaciguar las manifestaciones. Se sabe que los efectivos estadounidenses en Perú serán más de 1.000. El país vive momentos de tensión. Desde diciembre, 8 de cada 10 peruanos y peruanas están virtualmente alzados contra el régimen de Boluarte y el Congreso. Aquí hacemos una primera pausa en Informe del Sur. Como siempre, nos siguen en las redes sociales, en nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Volvemos y hablando de protestas nos vamos a Montevideo porque miles de personas se manifestaron en las calles contra la reducción del presupuesto educativo. Participaron trabajadores y también estudiantes. Lo vemos en el siguiente informe. Los trabajadores y estudiantes de la educación uruguaya continúan en conflicto con el gobierno. A días de que ingrese al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, que contendrá un nuevo mensaje presupuestal, docentes y alumnos realizaron un paro nacional y se movilizaron exigiendo presupuesto y solucionar inequidades. La movilización de la CCU se enmarca esencialmente en esta etapa en un tema de rendición de cuentas, que no está exento del tema de la transformación educativa en general, ¿no? Porque también el presupuesto hace parte de esto. Con una plataforma general que implica masa salarial, esto implica mayor cantidad de cargos, pero además resolver una cantidad de inequidades que hay adentro del sistema y que realmente nos preocupa muchísimo, con trabajadores que ganan muy abajo de la tarea que cumplen. Bajo la consigna que el gobierno rinda cuentas, presupuesto para el pueblo, los trabajadores se concentraron en la explanada de la Universidad de la República. Allí reclamaron diálogo con las autoridades y advirtieron que cualquier transformación educativa fracasará si no se habla con los directamente involucrados. Más allá de las buenas intenciones que se puedan referir o que se puedan invocar sobre las transformaciones educativas, no hay transformación educativa sin gente, sin docentes, sin estudiantes, sin alumnos y sin familias. Y hoy esto es lo que creo que nos está pesando a todos. También los estudiantes secundarios convocaron al paro nacional. Ellos señalaron que diariamente reciben atropellos de parte de las autoridades. Ya, la educación está cada vez más complicada, nosotros seguimos en este conflicto, que siempre está bueno decir que es un conflicto instaurado por las autoridades. Nosotros enfrentamos día a día atropellos totalmente antidemocráticos, en los cuales tenemos que seguir en pie de lucha, resistiendo, como corresponde, con nuestra plataforma reivindicativa, que es lo más dialogada posible con el estudiantado, con la comunidad educativa, con los padres, es decir, y también con los docentes. Según los sindicatos docentes, desde que asumieron las actuales autoridades se han recortado más de 150 millones de dólares del presupuesto y esto tuvo efectos muy negativos en la calidad educativa. Los trabajadores entienden que es momento de revertir esta práctica y reclaman que en la elaboración del próximo presupuesto se los escuche. Y en Informe del Sur no queríamos dejar de mostrarles, contarles qué está sucediendo en el norte de nuestro país, precisamente en Jujuy, donde se registraron fuertes protestas contra el intento de reforma de la Constitución provincial. Naturalmente que repudiamos el accionar violento y represivo del gobernador Morales en Jujuy y también le mostramos aquí lo que ha sucedido esta semana. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales paralizaron con una manifestación el centro de Buenos Aires en rechazo a la represión vivida en la provincia de Jujuy, en donde desde el fin de semana se registran fuertes protestas por la aprobación de una polémica reforma de la Constitución provincial. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó al gobernador provincial Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para terminar con la violencia estatal en Jujuy. A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática.
Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Durante la movilización que partió desde el Obelisco porteño hacia la Casa de Jujuy, ubicada en el barrio de Retiro, el docente y secretario adjunto de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina, Eduardo López, criticó la reforma de la Constitución provincial. Ha establecido una Constitución que viola la Constitución Nacional, que le quita a los pueblos originarios el derecho a sus tierras y que quita el derecho a reclamar. Ambos derechos están estipulados en la Constitución Nacional y cuando reclamamos por esos derechos, reprime. Durante el transcurso de la protesta, que se solventó sin incidentes, la indígena de origen aymara Melanie Huanca insistió en que las manifestaciones continuarán. Vamos a estar aquí hasta que Jujuy pueda vivir en paz y poder solucionar. Necesitamos que vayan veedores a Jujuy para que no haya tanto abuso sobre los derechos humanos, sobre lo que está sucediendo. La reforma parcial de la Constitución jujeña, que estableció la prohibición de los cortes totales de calles y de carreteras, entre otros puntos, provocó fuertes disturbios desde el fin de semana en la capital provincial, con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad. Lo invitamos a disfrutar y le compartimos un poema de Teresa Parodi en repudio a lo que sucede en Jujuy, y con esto nos vamos a una pausa. Se escuchan los balazos en el aire, se escucha la violencia a pleno fuego, se escucha el grito altivo de los nadies en medio de la lucha a cielo abierto. ¿Quién se anima con esa balacera a matar el reclamo de derechos? ¿Quién ataca vilmente a la pueblada que levanta banderas resistiendo? El horror, el salvaje desatino, la impiedad del agravio y el desprecio, el poder que no tiene amor ni alma, y arrebata y destruye y deja muertos. No se calle la patria desolada, no se oculte su triste desconcierto, no se arrase su amor desesperado, no se ignore su enorme desconsuelo. Que no haya perdón para los ciegos, los exégetas del odio, los sin credo, los que nunca supieron del olvido, del destajo, del nada soy ni tengo. Arderán en sus propias soledades, en sus propios y oscuros desaciertos, cuando cante victoria la esperanza, cuando vuelva a brillar el sol del pueblo. Volviendo, le contamos que el año que viene será un año electoral en México, ¿sí? Donde se renovará todo el Congreso Nacional, se van a renovar el jefe de gobierno de la Ciudad de México y también el presidente. Después de 4 años de AMLO, veamos cómo es la situación política en ese país. Las elecciones de 2024 en México serán una de las más grandes e importantes de los últimos años, pues todo el Congreso Nacional, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el próximo presidente serán electos el 2 de junio del año que viene. También se elegirán 9 gobernaturas y senadores y diputados de los congresos locales de 31 entidades del país, más presidentes municipales y alcaldes en 25 estados del país. El oficialismo ya lanzó 2 posibles candidatos, el ex canciller Marcelo Ebrard y la aún jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. La popularidad de Ebrard continúa al alza. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ganaría por más del doble que el político más popular que forma parte de los partidos de la coalición Va por México, el PRI, el PAN y el PRD, según la consultora México Elige. La reciente victoria del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Estado de México y la permanencia del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en Coahuila,
cerró los últimos movimientos políticos con miras a las elecciones del próximo año y confirmó la continuidad de la tendencia política abierta en 2018 con el arribo de Morena y López Obrador al poder, reconfiguración política en el sistema de partidos y la relegitimación de una democracia burguesa que venía muy degradada. Esta reconfiguración de las preferencias de los partidos en la población mexicana no se puede explicar sin el profundo descontento que la población tiene hacia los distintos partidos que se encargaron de imponer la agenda neoliberal y la búsqueda de una salida a ese descontento, aunque restringida solo al voto electoral, basada en la confianza de la figura de AMLO y su discurso antineoliberal. Morena lidera el 60% del país, por lo que de cara a las elecciones del 2024 buscará mantener las 22 entidades en donde tiene presencia, así como renovar y sostener el cargo presidencial, mientras la coalición opositora Va por México tiene un panorama poco claro, con decenas de aspirantes a la presidencia. Latinoamérica ha convulsionado, Centroamérica, y nos ubicamos en Panamá también, porque miles de personas marcharon en reclamos por mejorar el presupuesto educativo y también por el respeto a la autonomía universitaria. Este miércoles 21 de junio, una marcha unitaria partió desde el campus central de la Universidad de Panamá hacia las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en la capital del país. La manifestación tiene como objetivo exigir un presupuesto acorde a la institución de educación superior, que actualmente cuenta con una matrícula aproximada a los 100.000 estudiantes. La Universidad de Panamá está en la calle, profesores, estudiantes, administrativos, exigiendo un presupuesto digno de nuestra misión y visión. Nosotros estamos en la calle para exigirle al gobierno nacional que dote de los recursos de la Universidad de Panamá, porque no vamos a tener los dineros para que la institución funcione el resto del segundo semestre. 35 millones de dólares más en el presupuesto para 2024 es la cantidad que sugieren desde la Casa de Estudios, que ve reflejado el impacto de la falta de recursos en temas relacionados al mantenimiento de infraestructuras, laboratorios, hasta la construcción de nuevos anexos en regiones comarcales. Resulta que ha habido una contención del gasto de parte del gobierno que ha afectado al oncológico, que ha afectado a los hospitales, que ha afectado a las universidades, que ha afectado a las escuelas, pero en cambio se están robando el dinero con la descentralización paralela con 223 millones de balboas. O sea, están usando la plata para el tema politiquero. La marcha también fue un llamado de atención en repudio a lo que desde la universidad consideran exceso en el uso de la fuerza por parte de las unidades de control de multitudes, en medio de las manifestaciones que han venido realizando estudiantes que rechazan las políticas de la actual administración de gobierno. Con miles y miles de gases lacrimógenos, afectando no solamente a la comunidad universitaria en conjunto, sino a los niños y niñas del CAIPI de la Universidad de Panamá, niños indefensos que se ven damnificados por estos gases, así como también los pacientes del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. La estación del metro del Carmen fue cerrada porque los gases lacrimógenos llegaban hasta ese punto, que es prueba del exceso de uso de estas armas químicas que a la vez son proyectiles que ya han causado daños a la propiedad y a la salud de muchos universitarios. Se ha interpuesto una denuncia contra el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional por este hecho, el cual no vamos a permitir que se vuelva a repetir. Y para ir cerrando, Guatemala tendrá elecciones este domingo, elecciones presidenciales, ¿sí? Vamos a ver en el siguiente informe quiénes son los candidatos y cómo se preparan para este acto electoral. A una semana que se realicen las elecciones generales en Guatemala, el Mirador Electoral, compuesto por varias organizaciones, identificó al menos 48 casos de campaña política electoral pagada con fondos públicos provenientes de 3 ministerios y 25 municipalidades. Realmente el clientelismo político es uno de los fenómenos que más incide dentro del proceso electoral. La manipulación, la entrega de regalos, la compra de votos
es algo que se da de forma recurrente y en estos casos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo se identificó la compra de varios insumos para la construcción. La muestra es minúscula en relación a los ilícitos relacionados a las campañas electorales de los candidatos a puestos de elección popular que, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, suman arriba de 42,000. Los delitos electorales van desde utilización de fondos públicos para financiamiento hasta la entrega de regalos o víveres para materializar votos. El TSE apenas cuenta con 40 fiscales para todos los candidatos. Son aproximadamente 40 personas las que integran la unidad, cada una de ellas tiene a su cargo un área específica para el monitoreo. Posteriormente, si se encuentra que existe algo que no encuadre o que no se encuentre dentro del formato de la ley, se traslada a las debidas instancias, en este caso a Inspección General, y posteriormente, si Inspección General encuentra algo, lo traslada al Registro de Ciudadanos. Ese es el camino y esa es la vía. Las organizaciones que componen el Mirador Electoral denuncian también la pasividad de otras instituciones que tienen a su cargo la fiscalización y el sometimiento a la ley de candidatos que incurran en ilícitos dentro de la campaña electoral. Hay una ausencia de controles, es decir, la Contraloría General de Cuentas brilla por su ausencia, el Tribunal Supremo Electoral tampoco se ha manifestado en el sentido, no ha sancionado, y el Ministerio Público, pues que las investigaciones que se han denunciado en periodos electorales pasados, pues tampoco han llegado a ningún tipo de resultado. La oferta electoral está compuesta por 29 partidos políticos, de los cuales 22 lanzaron candidatos a la presidencia. 3 binomios presidenciales fueron suspendidos por el Tribunal Supremo Electoral y tan solo 5 de los 29 en contienda se autorreconocen como partidos de izquierda. Hasta aquí, como siempre, el resumen, según nuestra propia mirada, de lo que ha sucedido, lo más importante que ha sucedido en nuestra Latinoamérica en estos 30 minutos. Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrará, las huellas del destino pasarán. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa, pasa el tren de la ocasión, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor,
pasó. Cuando la luz se haya apagado, solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará. Ciega, la luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan solos.